Bien, buenos días compañeros, compañeras, doctor. El día de hoy, mi grupo formado por Cristi Oliva, Scarlett Valdés, Cristian Denis, Raymond Troch, mi persona Cristian Ortiz, explicaremos el tema de la aplicación del ultrasonido en la nefrología. Siguiente. Como modo introductorio, pues, sencillamente, de manera general, definir qué son los ultrasonidos, ondas acústicas que producen ciclos de compresión y expansión del medio en el que del medio en el que se propagan, que claramente va a ser el cuerpo. Entonces, la emisión y la recepción de esas ondas acústicas es lo que nos va a mostrar el ultrasonido, tal como observamos en la imagen. Hay algunos términos importantes que hay que tener en cuenta solamente para repasar. Hiperecogénico, que sería la zona más brillosa en el ultrasonido. Hipoecogénico, un poco más opaca. La zona más opaca en el ultrasonido anecoico va a ser una zona totalmente oscura. E isoecogénico, que va a ser aquel tejido circundante, el tejido que estamos analizando, que tiene una ecogenicidad similar. La literatura nos destaca el hecho de que el ultrasonido en la nefrología nos ayuda mucho al diagnóstico, pero no descarta el hecho también de que nos ayude en la evaluación y en la forma terapéutica de nuestros pacientes. La visualización ecográfica de los riñones permite determinar entonces el tamaño y el grosor del parénquima renal, y así podemos diagnosticar patologías. Bueno, la exploración ecográfica renal es una herramienta clave para poder evaluar múltiples aspectos del sistema renal, incluyendo la situación anatómica, el tamaño, la constructura, la regularidad y la ecogenicidad cortical, de la limitación corticomedular y, por último, la identificación de imágenes sobreañadidas. Los riñones se encuentran en una posición retroperitoneal lateral a los grandes vasos como la aorta y la vena cava. El riñón izquierdo suele estar en una posición más alta que el derecho debido a la presencia del hígado. Estas relaciones anatómicas son esenciales para poder identificar las variaciones normales como un riñón ectópico o las malformaciones como la presencia de un riñón único. El tamaño renal es un indicador importante para la salud renal. Normalmente los riñones en adultos miden entre 9 y 13 centímetros de longitud, con un grosor corticomedular que varía entre 1.1 y 2 centímetros. Factores ya sean como la estatura, la edad, el estado de hidratación y embarazo pueden llegar a influir en estas medidas. Por ejemplo, el embarazo suele causar un aumento fisiológico temporal en el tamaño renal, mientras que la diferencia de longitud de entre 1.5 centímetros entre ambos riñones puede llegar a ser un signo de una simetría patológica. También se deben de evaluar los efectos del tabaquismo, ya que este hábito se asocia con una reducción del tamaño renal. La diferenciación entre la corteza y la médula, conocida como la delimitación corticomedular, debe ser clara en un riñón sano. Sin embargo, esta diferenciación se pierde o se alteran las patologías como la enfermedad renal crónica, dificultando la evaluación estructural del riñón. En cuanto a la ecoestructura, el seno renal aparece como una región hiperecogénica debido a su composición de tejido fibrograso y sistemas colectores. El parénquima renal, por su parte, es homogéneo con pirámides hipoecoicas que son visibles en jóvenes en condiciones específicas como los trasplantes renales o ciertas cirugías como la nefritis tubulointersticial. La superficie del riñón sano debe ser lisa y homogénea, pero en enfermedades como la pielonefritis crónica pueden causar irregularidades o cicatrices. Las lobulaciones fetales son una variante normal que no se debe confundir con alteraciones patológicas. La ecogenicidad del parénquima también es un parámetro relevante. En condiciones normales, el riñón derecho es hipoecoico o isocoico respecto al hígado, mientras que el izquierdo es hipocoico respecto al vaso. Las enfermedades renales crónicas o con el envejecimiento, los riñones pueden volverse hiperecogénicos, indicando las alteraciones en el tejido. Por último, las imágenes sobreañadidas, ya sea como los quistes, las litiasis o masas, son hallazgos comunes en las ecografías renales. Estas estructuras deben diferenciarse cuidadosamente de las normales para evitar diagnósticos erróneos. La ecografía renal no solo proporciona una visión detallada de la anatomía y la función renal, sino que también permite identificar alteraciones estructurales y funcionales, ayudando al diagnóstico y manejo de diferentes patologías renales. Ahora bien, es importante tener en cuenta nosotros como futuros médicos, en qué momento nosotros vamos a utilizar el ultrasonido, ¿no? En qué momento va a estar indicado. Bueno, la literatura nos muestra un montón de indicaciones, pero aquí vamos a mostrarle algunas. Primero, en el diagnóstico de la litiasis renal. La literatura nos dice que la ecografía colabora en el diagnóstico de los cálculos, especialmente en pacientes pediátricos debido a la morfología del riñón. Esta se va a observar como una zona hiperecogénica, tal como se muestra en la flecha superior,
Y nos indica también que en algunos casos puede que esté acompañada de una sombra acústica posterior, que es la flecha inferior. Entonces vemos una primera aplicación del ultrasonido como diagnóstico. Siguiente. También tenemos la evaluación de la enfermedad renal crónica. Y es que aquí, a pesar de que no vamos a hacer un diagnóstico etiológico de la enfermedad renal crónica, el ultrasonido nos puede dar datos de cronicidad, explícitamente con el adelgazamiento cortical y el tamaño del riñón. Entonces, como vemos, no solamente nos ayuda para el diagnóstico, sino también nos ayuda para la evaluación de nuestros pacientes, en este caso de los pacientes con enfermedad renal crónica. Siguiente. Un punto importante y del que el doctor nos estuvo hablando desde el comienzo de clase es la guía para la biopsia renal, generalmente conocida como biopsia renal ecodirigida. Y es que hay que tener en cuenta que desde que se aplica la ecografía para la biopsia renal se ha podido disminuir, la tasa de complicaciones ha disminuido en gran proporción. Además, se ha hecho comparaciones con otros exámenes complementarios de guías, pero claramente la ecografía se llevaría algo. Y además, esta sería una de las aplicaciones más consideradas de la ecografía en la nefrología. Siguiente. El siguiente punto, la siguiente indicación es curiosa porque tenemos la evaluación de las infecciones complicadas. Claramente una infección complicada se diagnostica principalmente por la clínica y el hallazgo de laboratorio. Sin embargo, en algunos casos, como nos muestra la literatura el ejemplo de la pielonefritis aguda, en estos pacientes hay una posibilidad mayor de que se desencadene un absceso renal. Y adivinen, es ahí donde utilizamos el ultrasonido para poder hacer el diagnóstico de ese absceso renal o la evaluación de nuestro paciente y de esa manera dar nuestro siguiente paso terapéutico, ¿no? Entonces ahí vemos otro uso importante de la ecografía, del ultrasonido en la nefrología. Siguiente. Y bueno, ya finalmente tendríamos la evaluación de los tumores renales. Aquí, disculpe, ya aquí tendríamos entonces, mediante la ecografía podríamos diferenciar una masa quística de una masa sólida. Además, se nos delimita el hecho de que con el ultrasonido no podemos realizar estadiaje del cáncer renal ni determinar si se trata de un tumor benigno o maligno, ¿no? Entonces, nos damos un golpe de realidad con el ultrasonido. Además, como mostramos en la imagen, no solamente existe un modo del ultrasonido, sino que existen varias y de esa manera poder determinar, tener un criterio crítico, tener un criterio más crítico al momento del diagnóstico de nuestros pacientes. Bueno, las limitaciones en la ecografía renal se originan en una compleja interacción de factores técnicos, físicos y diagnósticos que pueden comprometer su precisión y la resolución. La calidad del estudio depende críticamente de la experiencia del operador y de las características del paciente, ya sea como la obesidad, la composición corporal, la presencia de gas intestinal, elementos que dificultan la penetración y nitidez de las ondas ultrasónicas. Su capacidad diagnóstica presenta restricciones significativas, ya que puede tener una menor resolución comparada con la tomografía y la resonancia magnética, lo que esto llega a implicar dificultades para detectar las lesiones pequeñas, evaluar estructuras profundas o ya sea diferenciar con exactitud ciertos tipos de masas renales. La colaboración del paciente, su respiración y posición, junto con las limitaciones inherentes del equipamiento, añaden una complejidad al estudio. Estas restricciones no invalidan a la ecografía, pero sí sugieren la necesidad de complementar el diagnóstico con métodos más especializados como la información obtenida, que requiere una mayor profundidad o precisión, especialmente en casos clínicos que son más complejos o hallazgos que son inicialmente un poco más ambiguos. Las contraindicaciones de la ecografía renal se caracterizan por situaciones específicas que limitan o comprometan la efectividad del estudio. Aunque son pocas, incluyen condiciones donde el procedimiento podría ser inadecuado o potencialmente riesgoso. Las heridas abiertas o infecciones cutáneas impiden un examen seguro por el riesgo de la propagación o contaminación. Los vendajes o apósitos que no pueden removerse obstaculizan el contacto directo del transductor, generando así imágenes de baja calidad. En pacientes muy inquietos o con imposibilidad de mantener una posición estable, el estudio puede resultar técnicamente inviable o con resultados poco confiables. Cuando se requiere un análisis diagnóstico más preciso, se sospecha una patología compleja, otros métodos de imagen como la tomografía o la resonancia magnética pueden ser más apropiados, constituyendo así una contraindicación relativa a la ecografía.
Y bueno, finalmente tendríamos las ventajas del uso del ultrasonido, aparte de todo lo que ya hemos hablado, pues haciendo un pequeño resumen. Pues claramente es un método diagnóstico inocuo en comparación a otros exámenes diagnósticos. Esta no genera radiación, es barato, de corta duración y repetible. Existen diversos modos de ultrasonido que nos ayuda a tener un criterio más formado para tanto el diagnóstico como la evaluación de nuestros pacientes nefrópatas. Además, la literatura menciona que desde que se ha utilizado el ultrasonido en la nefrología, se ha hecho una formación mucho más completa de los residentes de nefrología. Es muy indispensable en el manejo post-trasplante. La literatura hace un hincapié en eso. Y pues claramente el diagnóstico, manejo y evaluación terapéutica de enfermedades renales se puede realizar mediante el ultrasonido. Siguiente. Bueno, ahí estarían las bibliografías, doctor. Ok. Gracias. Entonces, ¿cómo aplicarían ustedes el ultrasonido renal en el contexto de un paciente que les llega a urgencia? ¿Lo utilizarían, no lo utilizarían? Yo lo utilizaría, doctor. Tal vez podríamos pensar que no sería, por ejemplo, le voy a poner una situación que estuve pensando la otra vez. En una ocasión estuvimos en consultorio con una doctora y llegó una paciente a la cual ella le hizo puñopercusión y salió positivo. Entonces ella me había dicho que probablemente pudiese haber tendría cálculos, ¿no? Entonces, en ese momento ella me dijo que una de las indicaciones podría ser un ultrasonido, así que puede ser esa, doctor. Yo también quiero añadir es que según lo que yo investigué, encontré que el ultrasonido renal se usa mucho en el servicio de urgencia, ya sea para el dolor torácico, dolor lumbar o cólico renal, porque esto permite identificar la dilatación de los sistemas colectores. También se puede utilizar para la hematuria, para poder evaluar si tiene litiasis o tiene masas renales. También si hay una infección del tracto urinario. Esto sirve para poder detectar si hay abscesos renales, hidronefrosis y así. Sé que en general o te puedes dar cuenta que tiene múltiples quistes y que esos quistes están sangrando. Esa es otra utilidad en el cuarto de urgencia, por si viene con hematuria también. Y sobre todo nosotros lo usamos para la parte obstructiva, ver que no haya una hidronefrosis que condicione la lesión renal aguda, que es uno de los temas que vamos a ver hoy, y que eso tenga que ir con el urólogo para derivar la vía urinaria. ¿Qué quiere decir derivar la vía urinaria? O sea, quitar la obstrucción que está ocasionando la hidronefrosis, que eso se ve claro en el ultrasonido y esa es una de las utilidades. Lo otro es que tú puedes no solo hacer un ultrasonido renal, tú puedes hacer un ultrasonido renal, vesical y prostático en pacientes de edad avanzada para ver si no tiene volumen postmiccional residual o si tiene un agrandamiento de la próstata que puede explicar el deterioro renal y las molestias del paciente, sobre todo los varones de edad avanzada. ¿Me explico? Hay más utilidades, como el modo Doppler, sobre todo para descartar la estenosis de arteria renal. Cuando les llega un paciente hipertenso que previamente estaba controlado y tiene una hipertensión que no se controla con ningún medicamento, hay que buscarle una estenosis de arteria renal, sobre todo si ya tiene antecedentes de deterioro de función renal y ha ido deteriorándose más. Entonces, también lo usamos para evaluar los accesos vasculares en nefrología. Los catéteres, nos ayuda a colocar catéter, a revisar el catéter y ver que el catéter haya quedado en su lugar. También nos ayuda a ver si no hemos hecho un neumotórax, si colocamos el catéter en la parte yugular, que generalmente lo colocamos en el área yugular derecha. Y ver también colocación de catéteres a nivel femoral, que sería la segunda opción. La yugular izquierda se deja un poco más rezagada por la anatomía de la vena yugular izquierda. Lo otro es que nos permite evaluar las fístulas arteriovenosas que se le realizan a los pacientes que van a terapia de reemplazo renal con hemodiálisis y también nos permite evaluar el orificio de salida de los pacientes que se les va o que se les realiza diálisis peritoneal para ver que no haya signos indirectos de infección del orificio de salida del catéter de diálisis peritoneal.
Entonces esas son otras utilidades, además de las perfectas utilidades que ustedes mencionaron, que es más eso para ustedes, la evaluación en el cuarto de urgencia, pues ante todo paciente con lesión renal aguda, yo le voy a hacer un ultrasonido para ver si no hay una causa obstructiva o alguna otra causa que esté explicando el deterioro de la función renal. Y si sale normal, yo tengo que investigar más a fondo con el examen de orina qué es lo que está ocurriendo. ¿Algo más que agregar ustedes? No, doctor, eso será todo. Bueno, vamos a empezar acá. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Ya se ve en grande? No. ¿Cómo hago para colocarla grande? Tiene que compartir la pantalla completa. Cuando selecciona en el Meet, el compartir, debe dar donde dice pantalla completa o toda la pantalla. Profe, o en la parte de abajo donde está el Zoom, hay parece como una pantallita donde puede agrandar o achicar. Ahí le pone y ese es de ver el icono de ver presentación. A ver, pantalla completa. ¿Ahora sí? Sí, pero vemos todo. No, tampoco. Ahí en esa misma presentación, al lado de donde tiene el Zoom, a su mano, bueno, a mi mano derecha, en el borde inferior, ahí ese. Listo. ¿Y ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Detección y abordaje de la lesión renal aguda se ve. Es correcto, doctor. Sí, doctor. Ah, perfecto. Bueno, esta es la clase de hoy. Una de las clases. A ver si la podemos dar de manera rápida. Y es más para detección y abordaje de la lesión renal aguda, cómo diferenciarla de la enfermedad renal crónica. Me parece que es uno de los temas más importantes para ustedes. En cuanto a el abordaje de un paciente, no es lo mismo un paciente con lesión renal aguda que uno que ya tiene un deterioro crónico de la función renal y que hay que hacer todo lo posible para enlentecer esa progresión, cuando acá podemos hacer algo ya que es una lesión reversible, pero que nos deja con secuelas de que podamos presentar posteriormente una nueva lesión renal aguda, que podamos evolucionar a enfermedad renal crónica o que tengamos un riesgo cardiovascular importante. Entonces esta es la agenda que vamos a tener hoy en cuanto a este tema, y vamos a diferenciar todo esto con la enfermedad renal crónica a lo largo de la presentación y posteriormente vamos a ver enfermedad renal crónica con más detalle. Entonces vamos con las definiciones. Ya sabemos que la creatinina es un producto de degradación del metabolismo muscular. Ya hemos visto de dónde se originan, de qué aminoácidos viene y cómo se transforma en fosfocreatina y se degrada para ir principalmente al músculo y al cerebro. Sabemos que tiene una secreción a nivel tubular hasta un 15 a 20%, y es lo que usamos nosotros en la valoración de la función renal. Ya les dije que no es el mejor marcador, pero es lo más barato y accesible, y es lo que podemos utilizar hasta el momento, que lo ideal sería tener también la cistatina C y poder utilizarlas ambas, sobre todo la cistatina C en pacientes con diferencias de edades importantes, que haya una pérdida de masa muscular o que haya una ganancia de masa muscular importante, pero que su uso está limitado en pacientes obesos en cuanto a la cistatina C. Los falsos positivos, cimetidina, trimetoprim, fenofibrato y pirimetamina. ¿Por qué? Porque ellos bloquean la secreción a nivel tubular proximal de la creatinina y hacen que esté falsamente elevada, aunque con el fenofibrato han salido cartas al editor que hablan de que hay otro mecanismo por el cual no solo bloquea la secreción tubular, sino que también ocasiona un real deterioro de la función renal. Así que estos fibratos hay que manejarlos con cuidado. Los fibratos, la indicación, si lo leen en las guías de dislipidemia actuales,
solo los vamos a utilizar cuando los triglicéridos generalmente están arriba de 400 y 500. Mientras tanto, antes deberíamos utilizar estatinas o ezetimiba, antes que el fibrato para los triglicéridos. Y sobre todo porque las estatinas nos ayudan no solo con los triglicéridos, que lo hacen en un poco porcentaje, sino que nos ayudan más con el colesterol LDL. Así que eso hay que tenerlo muy presente. Y estas son definiciones que les vuelvo a repetir. Poliuria, un gasto urinario mayor de 3 litros al día, que equivale a más de 40-50 mililitros por kilo hora. Oliguria, cuando tengo menos de 0.5 mililitros kilo hora o que tengo menos de 400 o 500 mililitros en 24 horas de gasto urinario. Esto depende mucho de la literatura. Cuando yo estudié medicina me enseñaron la de 500, pero hay muchos que hablan de 400. Anuria, menos de 50 a 100 mililitros en 24 horas. Acá hay un consenso más de que sea 100. Debajo de 100 todo se considera anuria. Entonces ahora vamos a explicar qué es la lesión renal aguda. Entonces esta es la gran interrogante, ¿qué es la lesión renal aguda? ¿Qué le llamo agudo yo? Pues es un deterioro abrupto de la función renal en 48 horas determinado en base a el aumento de creatinina sérica, la disminución del gasto urinario y la necesidad de terapia de reemplazo renal. ¿Por qué colocamos el límite de 48 horas? Porque eso es lo que demora la creatinina sérica en elevarse y esta definición fue hecha a base de creatinina más que todo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener lesión renal aguda antes de las 48 horas. Probablemente los cambios microscópicos que ocurren de estrés oxidativo, formación de radicales libres, cascada inflamatoria, están ocurriendo desde antes y que hay marcadores que se están estudiando para poder llegar a un diagnóstico antes de las 48 horas, porque si se ponen a pensar ustedes a las 48 horas ya estamos abordándolo de forma algo tardía. Entonces la creatinina sérica generalmente se aumenta. Ustedes siempre tienen que tratar de preguntarle al paciente por una creatinina basal, una creatinina, la última creatinina normal que haya tenido el paciente. Sin eso no pueden hacer el diagnóstico de lesión renal aguda. Y lo ideal es que tenga una creatinina normal hace 7 días, porque ese es el límite de lesión renal aguda. Si tiene 1 o 2 meses de haberse hecho la creatinina y esta estaba normal, hablamos entonces de enfermedad renal aguda y eso hay que tenerlo presente también. Entonces va a ser un aumento de creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. Vamos a decir, yo tenía a mi paciente con 1 de creatinina hace una semana. Vino esta semana porque tiene un cuadro respiratorio, mucha deshidratación debido a la fiebre importante que tiene y la creatinina está en 1.4. De 1 a 1.4 subió 0.4 miligramos por decilitro y ese es mayor o igual a 0.3. Entonces ya cumple uno de los criterios de lesión renal aguda. Disminución del gasto urinario. Bueno, cuando ocurre oliguria o anuria en un paciente en las primeras 48 horas, ese es el criterio para lesión renal aguda. Pero esto hay que manejarlo con pinzas porque no todos tenemos el mismo gasto urinario, no todos tenemos las mismas necesidades de concentrar o diluir la orina y probablemente con 500 mililitros eso sea suficiente para lo que está pasando mi cuerpo en ese momento, mi organismo. Así que eso hay que manejarlo con pinzas, pero si un paciente te está orinando más de 6 horas, 200 cc, nada más durante más de 6 horas, ya es una lesión renal aguda, porque el paciente no está orinando. O si tengo necesidad de terapia de reemplazo renal. ¿Qué queremos decir con esto? Si un paciente se presenta con 4 de creatinina, acidosis, hipercalemia refractaria al tratamiento médico y la acidosis también refractaria al tratamiento médico, entre otras cosas, refractarias al tratamiento médico como el edema generalizado y ese paciente necesita terapia de reemplazo renal con hemodiálisis o diálisis peritoneal, etcétera, etcétera. De entrada, cuando previamente tuvo una creatinina normal, ese paciente tiene lesión renal aguda. ¿Entendieron el concepto? Doctor. Entonces, es importante que tengan ese concepto claro. Nuevamente,
un aumento en la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Un gasto urinario menos de 0.5 mililitros por kilo hora. ¿Cómo se saca esto? Bueno, generalmente cuando ustedes tienen un paciente que no orinan y quieren saber si está orinando, ustedes le van a colocar una sonda uretral, una sonda urinaria. Van a pesar al paciente, si es posible, lo pesan. Entonces lo que van a hacer es que van a agarrar el total que lleva orinado por hora, por eso se puede cuantificar la orina en 24 horas o se cuantifica la diuresis por hora, horario. Entonces ustedes van viendo en 6 horas cuánto orinó en total el paciente. Orinó 300, el paciente pesa 70 kilos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer una pequeña división, 300 entre 70, les va a dar 4.2. Pero por hora también lo van a dividir entre horas, entre 6 horas. ¿Cuánto les da eso? 0.7 cc kilo hora. Entonces mi paciente está orinando adecuadamente, está orinando más de 0.5 cc kilo hora. ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces, si él está orinando menos de 0.5 por más de 6 horas, es otro criterio. O si la creatinina se incrementa mayor o igual a 1.5 veces de la basal, vamos a decir, él tenía 0.8 de creatinina. Por 1.5 me da que se va a aumentar 0.4 a 1.2. Entonces eso me define lesión renal aguda, a menos de que haya hecho él un cambio en su estilo de vida, como que se metió a ser fisicoculturista o se metió suplementos de creatina o está comiendo con más proteína, e igual lo manejaría con pinzas porque es una elevación muy abrupta. Así que todo eso hay que tenerlo en la mente. ¿Cómo clasificamos la lesión renal aguda? Bueno, desde tiempos remotos ha habido clasificaciones como la de Rifle, que evaluaba el riesgo, lesión, fallo, pérdida prolongada de la función renal y pérdida irreversible. Y si ven bien, hablaban mucho del filtrado glomerular, pero el filtrado glomerular no es una medida fidedigna en pacientes con lesión renal aguda, porque el filtrado glomerular, todas las fórmulas que nosotros usamos para estimar el filtrado glomerular funcionan más cuando yo tengo una creatinina estable, o sea, cuando ya hay un daño renal estabilizado. La creatinina tiene que estar en los valores similares a lo que ha estado para que pueda funcionar el filtrado glomerular, ya que con los cambios, vamos a decir que un paciente tenía 0.8 de creatinina y de repente al día siguiente o a los 2 días te llega con 3 de creatinina, obviamente el filtrado va a disminuir abruptamente y eso realmente no representa lo que está ocurriendo, porque en la lesión renal aguda lo que ocurre es que con los pequeños cambios entre el valor normal a un valor ligeramente aumentado es que se pierde más nefronas, pero si de un valor aumentado sigue aumentando a, vamos a decir, de 3 cambia a 6, tú pierdes menos nefronas que si cambias de 0.8 a 1.2. Cuando cambias de 0.8 a 1.2 estás perdiendo prácticamente el 50% de la función de tus nefronas y es ahí donde tienes que actuar. Ya cuando está en 3 y ha estado en 3 por bastantes días, hay que ver si logras recuperarlo porque ya hay un daño que se está cimentando o estableciendo dentro de ese paciente. Posteriormente vino la clasificación de Akin en 2007, en donde nos hablaba de una creatinina, un delta de creatinina se llama eso, o sea, desde la creatinina normal que haya tenido 1.5 veces aumento o mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, eso lo definen como estadio 1 y con un gasto urinario menos de 0.5 durante 6 horas. El estadio 2, como creatinina por 2, vamos a decir 0.8 por 2 es 1.6, que haya aumentado a 1.6 y que tenga un gasto urinario menos de 0.5 por 12 horas. Y el estadio 3 era más fácil, por 3, 0.8 por 3 es 2.4, o que haya tenido una creatinina de entrada mayor o igual a 4 miligramos por decilitro, o con aumento de mayor o igual a 0.5 de creatinina, o que necesite terapia sustitutiva renal y que tenga anuria por más de 12 horas o oliguria por más de o durante 24 horas. Esto era Akin en 2007. Y luego en el 2012 viene Cádigo.
con esta definición que se llama la clasificación CADIGO. Entonces, ¿cómo les llamamos a esto? AKIN 1, AKIN 2, AKIN 3. Y esto CADIGO 1, CADIGO 2, CADIGO 3. Si ven bien, AKIN y CADIGO son bastante similares, solo que cambian los límites en cuanto a creatinina sérica. Esto es lo mismo que el AKIN 1, solo que le agregan esto. 1.5 a 1.9 veces la basal de creatinina de ese paciente. Pero el gasto urinario era menos de 0.5 entre 6 a 12 horas, cosa que le añaden acá. En cuanto al estadio 2, 2 a 2.9 veces la basal, menos de 0.5 durante mayor o igual a 12 horas. Y 3, mayor o igual a 3 veces la basal, aumento de creatinina mayor o igual a 4, inicio de terapia sustitutiva renal o enfermos menos de 18. Aquí colocan un criterio de filtrado glomerular estimado a menos de 35, pero esto hay que manejarlo con pinzas por lo que les dije. Y que tenga anuria durante más de 12 horas o oliguria mayor o igual a 24 horas. Entonces, clasificación de AKIN y CADIGO es bastante similar. La que se debería usar y la que usamos más los nefrólogos es la CADIGO. Aunque hay algunos que todavía se quedan con la AKIN, es que no hay mucha diferencia entre una y la otra. Entonces, ¿la lesión renal es un factor de riesgo? Pues sí, no es un proceso autolimitado y está íntimamente relacionado con riesgo de enfermedad renal crónica, de que ocurran más lesiones renales agudas a lo largo de la vida y que haya mayor mortalidad a futuro por el riesgo que confiere el que se deteriore la función de mis riñones. Y esto se dice no solo desde el 2018, sino desde mucho antes. ¿Y por qué? Porque si se me daña el riñón, yo puedo tener afectación cardíaca y viceversa. Si yo tengo afectación cardíaca, yo puedo tener afectación renal, y eso es lo que se le llama el síndrome cardiorrenal, que ahora va a ser el síndrome cardiorrenometabólico, porque le estamos añadiendo no solo la obesidad, sino también las alteraciones del metabolismo de la glucosa, como la prediabetes, la diabetes en sí, y también la esteatosis hepática con alteraciones metabólicas, lo que se le llama MASLD, y todas sus variantes, ¿no? Entonces yo puedo tener una lesión renal aguda que presente oliguria, aumento de la creatinina sérica, biomarcadores positivos para injuria renal, que no solo es la creatinina, sino también es un uroanálisis patológico con cilindros, con hematuria, con leucocituria, y también otros marcadores como los nuevos biomarcadores que se están utilizando y que se están estudiando inclusive, como la molécula de injuria renal tipo 1 o KIM1 se llama esa, la gelatinasa de lipocalina asociada a neutrófilo o NGAL, es otra que se está utilizando, y hay un test que se usa sobre todo en las unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos que se llama el NephroCheck Test, que es para detectar antes de que suba la creatinina. Si yo tengo un paciente crítico que me llega a la unidad de cuidados intensivos, yo le hago el NephroCheck Test y yo sé si ese paciente va a desarrollar una lesión renal aguda CADIGO 3 o AKIN 3 a las 6 a 12 horas de haber hecho la prueba. Entonces son nuevas herramientas que tenemos para poder predecir qué paciente se me va a deteriorar más rápido. Y lo otro es que tenga desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, cuando yo tengo una lesión renal aguda y me lleva a injuria cardíaca, se llama síndrome cardiorrenal tipo 3. Y puedo tener injuria pulmonar también derivada de la injuria cardíaca, porque se van a generar arritmias, falla diastólica, sistólica, infarto al miocardio que me va a llevar a edema de pulmón, síndrome de distrés respiratorio y una hipoxemia marcada. Entonces, la lesión renal aguda es un factor de riesgo cardiovascular. Está asociada con el incremento de riesgo de muerte y complicaciones cardiovasculares. Eso se vio en este estudio, y es donde querían probar que la injuria renal aguda era un factor de riesgo para falla cardíaca y eventos ateroscleróticos. Ellos hicieron un análisis retrospectivo del 2006 al 2014, 430.159 pacientes hospitalizados. De esos casi 40.000 tenían lesión renal aguda, exactamente 39.153, y estudiaron el primer año desde desde el alta, 44% tuvieron más riesgo de hospitalización.
Y aquí vieron, ¿no? Esta era la incidencia acumulada del compuesto del desenlace cardiovascular, que en este caso era ver quiénes tenían falla cardíaca y eventos ateroscleróticos. Y comparaban a los que no tenían lesión renal aguda versus los que tenían lesión renal aguda. Obviamente se separan las líneas y hay mucho más riesgo de la incidencia acumulada de los desenlaces cardiovasculares en los pacientes con lesión renal aguda. Este es un metaanálisis que comparaba mortalidad cardiovascular, eventos cardiovasculares mayores, que es el MACE, falla cardíaca crónica, infarto agudo al miocardio y enfermedad cerebrovascular. Los números de estudios que evaluaron: 6 para mortalidad cardiovascular, 6 para eventos cardiovasculares mayores, 10 para falla cardíaca crónica e infarto y 5 para enfermedad cerebrovascular. Y esta es la gráfica del bosque, Forest Plot, en donde detectaron los eventos y evaluaron entre si había una disminución del riesgo o incremento del riesgo. Todos apuntaron a incremento del riesgo, no tocaba el 1, en donde si hubiese tocado el 1, hubiesen concluido que el efecto de la lesión renal aguda era nulo, pero no ocurrió así, sino que todo pasó o no toca el 1 y tiene mayor riesgo, tiene un riesgo relativo de 1.86, 1.38, 1.58, 1.40, 1.15, menos para el stroke, pero todo esto de arriba hay un mayor riesgo. Y fueron alrededor de 255,000 pacientes, donde 55,150 tenían lesión renal aguda, un 86% de aumento de riesgo de muerte por causas cardiovasculares. Lo he explicado aquí en este 1.86 de riesgo relativo. Hubo 58% incremento de falla cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, un 58%, y 15% incremento de enfermedad cerebrovascular, que es el 1.15 que ven aquí. Por lo cual hay una asociación clara entre lesión renal aguda y riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad. Entonces, ¿cuál es el espectro de la enfermedad renal? Bueno, ya hemos visto las definiciones de lesión renal aguda. Pero ¿qué pasa cuando pasan 7 días hasta menos de 3 meses? Bueno, a eso se le denomina enfermedad renal aguda. Hay mucha controversia con estas definiciones, pero cada vez se acepta más para delimitar a esos pacientes que tienen un daño entre más de una semana y hasta prácticamente los 89 días. Y se caracteriza por que yo tenga los criterios de lesión renal aguda, a veces utilizan el filtrado, y marcadores elevados de daño renal como albuminuria, hematuria, piuria, siendo los más comunes. Pero hay que ver qué pasa con los nuevos biomarcadores que se están estudiando. Y enfermedad renal crónica, que es la próxima clase que vamos a ver, es cuando yo tengo un deterioro más de 3 meses con un descenso de filtrado glomerular menos de 60, o si tengo un filtrado glomerular más de 60, pero tengo marcadores elevados, daño estructural por más de 3 meses, yo tengo enfermedad renal crónica. Y que no tenga enfermedad renal crónica, que no cumpla ninguno de estos criterios anteriores mencionados. Así que este es el espectro. O no tengo enfermedad renal crónica, o tengo lesión renal aguda, o tengo enfermedad renal aguda, o tengo mi enfermedad renal crónica. Pero en lo que nos enfocamos ahora mismo es en esto, en la lesión renal aguda. Y lo vamos a diferenciar de esto, enfermedad renal crónica. Cuanto a la epidemiología adquirida en la comunidad, puede ser en jóvenes, sepsis, toxinas, depresión de volumen, son las causas más comunes. Cuando es en el hospital, que es el 5 a 10%, pacientes de mayor edad que tengan múltiples comorbilidades, que hayan ido a intervenciones diagnósticas con radiocontraste, postquirúrgicos o por iatrogenia propia, y pacientes críticamente enfermos en UCI. En unidad de cuidados intensivos, el 40-60% de los pacientes en UCI va a tener lesión renal aguda, por eso es muy importante. Y de esos, por lo menos, el 30% se van a morir si no los abordamos a tiempo. Y el 25% quedará en diálisis o necesitando diálisis. Posteriormente se podrá recuperar, pero no con una creatinina normal como la tenían antes, sino que van a quedar ya con un daño.
Entonces, la edad media de 60 años, 60% de pacientes con lesión renal aguda son hombres, nos afecta más a los hombres, estado socioeconómico y la raza hay que tenerlo en cuenta, o sea, el paciente que tenga menos recursos para acceder a una atención hospitalaria aún sintiéndose mal, le va a ir peor que el que puede acceder enseguida a lo que vendría siendo la atención hospitalaria. Todo eso hay que manejarlo en la balanza. ¿Y cuáles son las causas de lesión renal aguda? Bueno, si nos vamos a la parte del ambulatorio, o sea, en la comunidad, la causa más común es la prerrenal en un 60-80%, la intrínseca le continúa en un 20-30% y la postrenal u obstructiva en un 5-10%. Pero si nos vamos al ámbito hospitalario, la prerrenal y la intrínseca se equiparan y esta queda un poco más rezagada, sigue con su 5%. Pero la intrínseca puede subir incluso a un 40% y la prerrenal puede bajar a un 50% porque ya hay más daño de necrosis tubular aguda, no solo isquémica, sino también tóxica y que evoluciona y se transforma en un daño intrínseco. Y estas son las distintas causas que tienen ustedes de lesión renal aguda. Entonces, primero que yo tenga una alteración hemodinámica, ya sea por hipovolemia, porque tengo una fiebre muy prolongada, tengo diarrea, tengo quemaduras extensas o tengo vómitos incoercibles. Esa es una causa de lesión renal aguda hemodinámica más que todo que prerrenal. Falla cardíaca me puede llevar a esto también, síndrome hepatorrenal también. Lo otro que yo tenga una oclusión de la arteria renal o disección o vasculitis de mediano o gran vaso también me puede generar lo que vendría siendo una lesión renal aguda, pero de tipo intrínseca. Enfermedad de pequeños vasos, la microangiopatía trombótica que daña los pequeños vasos a nivel de la microscopía renal y el ateroembolismo renal que se da sobre todo cuando yo he llevado a un paciente a un cateterismo y 3 días después, 48 a 72 horas, comienza a presentar deterioro de la función renal con cambios en la piel como el lívido reticularis o el dedo azul, yo puedo presentar estas afecciones que dañan al riñón en sí. Todas las enfermedades glomerulares son mecanismos de lesión renal aguda intrínseca cuando se presentan de forma aguda, porque se pueden presentar de forma subaguda, como la enfermedad renal aguda, o si pasan los 3 meses ya se deteriora y se transforma en una enfermedad renal crónica. La necrosis tubular aguda, cuando es isquémica, se debe a un daño hemodinámico y generalmente es reversible cuando la captamos a tiempo y es una lesión renal aguda de tipo hemodinámico en ese momento. Pero si la isquemia se prolonga o si hay tóxicos muy severos o hay obstrucción intratubular por mioglobina o hay agentes de radiocontraste asociados a otros factores hemodinámicos, pueden dañar de forma prolongada en la parte intrínseca del riñón y considerarse una lesión renal aguda intrínseca. La nefritis intersticial también es un daño intrínseco que ocurre a nivel túbulo intersticial, que puede ser por medicamentos, infecciones o enfermedades sistémicas. La obstrucción intratubular ya puede ser por nefropatía por cilindros, que pueden ser los cilindros de mioglobina, cilindros de hemoglobina o cilindros de cadenas ligeras como en las gamapatías monoclonales. También puede ocurrir por drogas o medicamentos y cristaluria, donde principalmente hay que tener en cuenta el ácido úrico, hay que tener en cuenta el calcio que se puede depositar a nivel tubular. Y lo demás, el pequeño 5 a 10%, se da a obstrucción postrenal, que puede ser por obstrucción del tracto de salida de la vejiga, tumores, cálculos renales, necrosis papilar y fibrosis retroperitoneal por uso de radioterapia. Entonces, si ven bien, tienen un diagnóstico diferencial amplio, más de lo mismo, y tener en cuenta los medicamentos nefrotóxicos que pueden formar cristales, que pueden ocasionar nefritis intersticial, como los AINES. Nosotros que nos gusta mandar bastantes AINES cuando la gente tiene dolor, sí, los AINES son buenos antiinflamatorios, son excelentes antiinflamatorios, pero cuando los voy a utilizar por 3 a 5 días, si los utilizo más de 5 días o si los utilizo de forma prolongada, el riesgo no solo de nefritis intersticial aguda, sino el riesgo de también presentar enfermedad ulceropéptica, sangrado gastrointestinal es importante, y eso es lo que le pasa a los pacientes de edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada, la mayoría va a tener osteoartrosis. Entonces ellos, para mejorar su dolor, necesitan
un analgésico. ¿Y qué usan? El diclofenaco, el dexketoprofeno, todo lo que sea AINES, y se envenenan con eso, y después vienen con la creatinina alta, vienen con sangrado gastrointestinal, sangrado digestivo alto, a los cuartos de urgencia, y se complica el cuadro del pobre abuelito. Entonces, hay que saber usar estos AINES. Si no te duele tanto, usa acetaminofén. Obviamente le vas a preguntar antes de que se ponga el acetaminofén si tiene algo de deterioro hepático. Si tiene deterioro hepático, tú sabes que ahí ya no puedes usar tanto el acetaminofén tampoco. Entonces uno tiene que jugar con los efectos adversos de los medicamentos y el conocimiento que uno va adquiriendo con el tiempo. Entonces los antibióticos también hay que saber dosificarlos. Tampoco es que se va a quedar con un antibiótico toda la vida. Y saber que las nefritis intersticiales agudas pueden ocurrir solo con una dosis del medicamento por reacciones idiosincrásicas que pueden llevar a una manifestación inmunoalérgica. Así que si ese paciente presenta una reacción con un solo AINES que se tomó, no se lo puedes dar más nunca y ese paciente es alérgico a los AINES, y así sucesivamente con todos los otros medicamentos. El alopurinol lo usamos para el ácido úrico, los inhibidores de la bomba de protones. La gente que le gusta estar con la supuesta gastritis crónica o la gastritis y tomando omeprazol, cuando se le sube la creatinina, lo más probable es que sea el omeprazol. Y la fenitoína, que es un anticonvulsivante también. Y no solo eso, los medicamentos como los AINES pueden ocasionar vasoconstricción renal de la aferente y pueden llevar a lesión renal aguda hemodinámica. Bueno, más de lo mismo, formas intrínsecas y cosas o medicamentos que nos pueden dar necrosis tubular aguda o que nos pueden dar enfermedades glomerulares también. Entonces esta parte es más de lo mismo, pero en cuanto a medicamentos que pueden ocasionar lesión renal aguda por distintos mecanismos. Y esto es lo que ocurre básicamente. Yo tengo toda mi nefrona aquí hasta que llego a los conductos colectores y voy hacia la papila. ¿Y qué ocurre? Hay una isquemia renal y va a haber efectos vasculares y efectos tubulares, y ocurren todos estos mecanismos que básicamente va a llevar a disminución del óxido nítrico por el daño endotelial que va a haber a nivel vascular, con formación de especies reactivas de oxígeno, aumento de la endotelina 1 principalmente, que es un potente vasoconstrictor, y una disminución de las prostaglandinas que va prácticamente a evitar que haya filtrado glomerular y lo va a disminuir de forma importante. También va a haber un incremento del calcio. ¿Se acuerdan en la primera clase que les hablaba de unos canales de sodio-calcio en la aferente, que es el reflejo miogénico? En las arteriolas aferentes del glomérulo va a haber un incremento de ese calcio, aumento de la sensibilidad a los efectos vasoconstrictores, estimulación de los nervios renales, van a tener una autorregulación alterada, y eso va a llevar a que haya una vasoconstricción más potente y se nos disminuya el filtrado glomerular. Además, debido a los efectos vasculares y la disfunción endotelial, va a haber un aumento de cascada inflamatoria y de mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 18, que va a llevar a la expresión de moléculas de adhesión endotelial y a la selectina P, con aumento de adhesión a neutrófilos y aumento de radicales libres. Más o menos lo mismo pasa con los efectos tubulares. Va a haber un aumento del calcio intracelular que va a generar isquemia, disrupción del citoesqueleto, alteración y disminución de la membrana vasolateral. En cuanto a la bomba sodio-potasio ATPasa, como les mencioné en la primera clase, la bomba sodio-potasio ATPasa prácticamente en todos los túbulos se presenta en la membrana vasolateral. Va a haber disminución del sodio a nivel proximal. La reabsorción de sodio a nivel proximal va a estar disminuida, va a haber un aumento distal de cloruro de sodio a la mácula densa, y esto va a aumentar la retroalimentación túbulo-glomerular, que va a ocasionar una disminución del filtrado glomerular. Y acá va a haber caspasas, metaloproteinasas, alteraciones genéticas que van a ocasionar, cuando hay una isquemia renal, descamación de las células epiteliales tubulares. Y eso que va a ocasionar que poco a poco se vayan formando cilindros de esas células epiteliales tubulares que se van descamando. Y va a ocasionar obstrucción tubular aumentada.
necrosis y apoptosis, y todo eso va a llevar a disminución del filtrado glomerular renal. Entonces, ¿qué cilindros vamos a ver en la necrosis tubular aguda? Bueno, los cilindros granulosos o los cilindros enlodados, o en inglés se dice muddy brown, que no son más que células epiteliales tubulares descamadas muertas combinadas con uroproteína de Tams-Horsfall o uromodulina. Entonces, de nuevo lo mismo, yo tengo mi lumen tubular con mi integrina, mis bombas sodio-potasio TPasa, mi borde en cepillo normal. Si hay un daño de isquemia, reperfusión, va a haber pérdida de la polaridad, va a haber pérdida del borde en cepillo en la superficie apical, y se va a perder las bombas de sodio y potasio a nivel de la superficie vasolateral, se va a descamar esas células epiteliales y va a comenzar a obstruir el túbulo, que es lo que está ocurriendo aquí, y va a haber células epiteliales apoptóticas, va a haber células epiteliales viables y va a haber necrosis y muerte celular en algunas, y eso se va acumulando. Así que hay un porcentaje de células viables también, pero que se van acumulando en el túbulo, y eso es lo que ocasiona lo que llamamos nosotros que es la necrosis tubular aguda. Entonces, la necrosis tubular aguda tiene varias fases. Una fase prerrenal, iniciación, extensión, y si ven bien, aquí ya llevamos 3 días. A este día, el día 2, se va aumentando la creatinina, y puede ser por múltiples mecanismos: daño microvascular, obstrucción, inflamación o coagulación están involucradas. Entonces comienza en la iniciación a perderse las microvellosidades, sobre todo del túbulo proximal, exfoliación, y comienza a descamarse el epitelio de ese túbulo para ocasionar la obstrucción intratubular. Posteriormente, cuando logramos actuar de manera adecuada, si actuamos de manera adecuada, viene una fase de mantenimiento en donde hay una diferenciación, migración y proliferación hacia las células viables, porque queremos recuperar eso, pero solo si lo hemos tratado. Si no lo hemos tratado, seguiremos en extensión y se nos va a morir ese pobre riñón. Entonces, si ven bien, cuando actuamos bien, la fase de mantenimiento se va a mantener hasta los 9 días y comienzan a repararse y a proliferar esas células epiteliales viables al 10º día prácticamente. Entonces, cuando yo tengo una necrosis tubular aguda o un daño de isquemia reperfusión, yo no espero que el paciente regrese a su función renal normal de una vez. Yo espero por lo menos 2 a 3 semanas, y puede durar hasta 6 semanas en recuperarse completamente, y eso hay que tenerlo claro. A veces nos desesperamos de que no, que el paciente se le tuvo una necrosis tubular aguda, ya lleva una semana y todavía no se ha recuperado. Calma. Eso poco a poco va a ir recuperando, y pasa mucho en los trasplantes renales. Los trasplantados renales generalmente son pacientes que vienen de diálisis, aquí en Panamá. En otros países se trata de hacer más preventivo. Hay alguno que otro que se hace acá preventivo, pero generalmente son pacientes que vienen en diálisis con creatininas altas entre 8, 9, 10, 12 de creatinina, y que están acostumbrados a hacerse diálisis por más de 2 años. Entonces, cuando se les hace el trasplante renal, muchos pueden regresar a una creatinina completamente normal de forma rápida. Pero habrá uno que otro que por el tiempo de la cirugía, el tiempo de isquemia, la manipulación quirúrgica que hubo en cuanto a la realización de las anastomosis arteriales, venosas y a nivel del uréter, si hubo complicaciones o sangrados, eso puede afectar el órgano, dañar y causar una necrosis tubular isquémica por isquemia reperfusión, y puede ocurrir todas estas fases. Pero lo importante es que el paciente, vamos a decir que el paciente sale del quirófano con un riñón nuevo, pero ocurrieron todas estas cosas que les mencioné anteriormente, y el paciente está ahí con una creatinina en 6, todavía puede manejar un poco el potasio, pero está un poco acidótico, uno lo va evaluando día con día. Ustedes le hacen una creatinina al día siguiente y ese paciente bajó a 5.8, pero sigue con el potasio muy alto y sigue con la acidosis que no mejora. Entonces, ¿ustedes qué le van a hacer a ese paciente? Si tiene criterios de diálisis, hay que hacerle diálisis. La diálisis le va a bajar la creatinina a 5. De 5.8 probablemente se la va a bajar a 2. Y ustedes evalúan la creatinina al día siguiente de la diálisis. Y la creatinina les subió a 4. Y vamos a pasar toda la semana y está en 4, pero no se le ha subido más el potasio y la acidosis va mejorando.
Entonces, eso quiere decir que el riñón está empezando a trabajar poco a poco y está aumentando su gasto urinario. A pesar de que tenga 4 de creatinina, el riñón está empezando a arrancar, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque está en una fase de mantenimiento en donde ya con la diálisis lo ayudé a quitarse los ácidos, lo ayudé a quitarse el potasio en exceso, lo ayudé a quitarse la sobrecarga de volumen. Y eso ayudó al riñón a que respondiera mejor ante el daño extenso de isquemia-reperfusión que probablemente sufrió por la cirugía y por el tiempo de isquemia, etcétera, etcétera. Y posteriormente, a las 2 semanas, la creatinina de ese paciente ya estaba en 2.4. Y a las 4 semanas, ya el paciente tiene una creatinina en 1.7. Y ya a las 8 semanas que lo veo en la consulta de trasplante renal, este paciente ya tiene una creatinina 1.2 y ya yo me doy por servido porque con todo lo que él sufrió logró bajar la creatinina. Entonces ahora yo tengo que cuidar y mantener esa creatinina. ¿Se explicó el concepto? ¿Entendieron? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno, en la lesión renal aguda ustedes tienen que tener mucha paciencia. No es que se va a curar de una vez si llega a ser necrosis tubular aguda. Pero si ustedes la detectan entre más rápido va a llegar a la reparación. Pero entre más demoren en estas fases, más van a necesitar de calma y paciencia para poder recuperarlo. Y si no se recupera, bueno, quedará en terapia sustitutiva renal. Más de lo mismo, fase de iniciación, mantenimiento y fase de recuperación a los 14-21 días, que representa 2 a 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa en la fase de recuperación? Hay un exceso de solutos y agua que serán excretados por el túbulo. Va a haber una fase poliúrica a los 10 a 14 días y aquí hay que tener cuidado y hay que corregir lo que está perdiendo el paciente en poliuria, que es más de 3 litros de gasto urinario en 24 horas. Hay que corregirle el 80% de esa poliuria que tenga con soluciones balanceadas como el lactato Ringer para evitar que tenga desequilibrios hidroelectrolíticos importantes. Y la fase de recuperación usualmente ocurre entre los días 14 a 21. Y el abordaje diagnóstico, signos, síntomas, siempre hacer una historia clínica detallada en a quién se dedica el paciente, si trabaja en el campo, si no trabaja en el campo, cuánta agua toma, si tiene mucha... cuando dejó de orinar, si ha tenido problemas urológicos con la próstata, entre otros, antecedentes personales patológicos, si ya sufre de alguna enfermedad, si toma algún medicamento, si tiene alguna alergia a medicamentos, si fuma, si tiene otros hábitos tóxicos como el alcoholismo o alguna droga en específico, si ha recibido transfusiones, también es importante. ¿Y por qué? Porque la injuria renal nos puede llevar a retención de líquido, debridamiento de células tubulares y homeostasis alterada, que nos va a llevar a encefalopatía con formación de toxinas urémicas y mediadores inflamatorios, falla cardíaca con sobrecarga de volumen, arritmias debido a la hipercalemia, disrupciones a nivel de la microbiota y del intestino, con congestión de líquido, isquemia, acidosis, cambios en la microbiota. Puede afectar el metabolismo mineral óseo, pero sobre todo la parte inmune, citopenias, inflamación sistémica, inmunodeficiencia adquirida, más no así el metabolismo del calcio y el fósforo como tal. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. En una lesión renal aguda yo no voy a tener una PTH elevada o un hiperparatiroidismo secundario que sí ocurre en la enfermedad renal crónica. Así que una de las formas de diferenciar lesión renal aguda de enfermedad renal crónica, si tengo mucha duda, yo le pido una PTH. Si esa PTH, hormona paratiroidea, está en rangos de normalidad, ese paciente tiene una lesión renal aguda. Si ese paciente tiene anemia muy marcada, o sea, una anemia de 8, y no tiene un sangrado, ese paciente probablemente no tenga una lesión renal aguda, sino que va a tener una enfermedad renal crónica más que todo. Entonces, anemia severa y PTH normal son cambios de... sin anemia y PTH normal son cambios de lesión renal aguda. Anemia severa y PTH muy aumentada son cambios de enfermedad renal crónica. La injuria renal puede llevar a daño pulmonar y a disfunción hepática. Entonces, lo único que diferencia
a la enfermedad renal crónica de la lesión renal aguda es el tiempo de instauración y cuánto se ha mantenido, que haya una anemia importante, dependiendo si hay sangrado o no, y que no haya el hiperparatiroidismo secundario en la lesión renal aguda, versus la enfermedad renal crónica que sí lo tiene. Esto es todo lo que ustedes pueden evaluar, pueden leerlo bien para diferenciar entre prerrenal y renal, y les dice las principales causas en la historia, la presentación clínica. Ustedes siempre tienen que evaluar los signos vitales, hipotensión, depresión de volumen. En la renal no hay signos específicos. La comparación del boom creatinina, mayor de 20, en la prerrenal, menos de 20. En la renal, el sedimento va a estar normal, o puedes tener cilindros hialinos en la prerrenal, y acá puedes tener los muddy brown, o los enlodados, o granulosos en la renal. La osmolaridad urinaria va a estar aumentada, pero a expensas de potasio, pero vas a tener un sodio urinario bajo, porque te estás reabsorbiendo sodio para poder combatir esa pérdida de volumen, pero estás botando potasio, urea y creatinina en cantidades excesivas, por eso la osmolaridad urinaria va a estar alta en la prerrenal y no así en la renal, porque los túbulos no están funcionando adecuadamente y no vas a poder reabsorber el sodio que necesitas. Proteinuria en la prerrenal, muy poco. En la renal puede haber. El sodio urinario es otro marcador que podemos utilizar para diferenciar entre un daño funcional hemodinámico versus uno renal. Si el sodio urinario está bajo, es prerrenal. Si está alto, es renal. E igual mismo puedo calcular la fracción de excreción de sodio, fracción de excreción de urea, que va a ser menos de 1 y menos de 35 respectivamente en la prerrenal, y más no así en la renal, que va a estar aumentado. Biomarcadores novedosos, los que ya les he mencionado, el NGAL, el KIM1, la cistatina C, y esto es el NephroCheck test, que es la metaloproteinasa, y el factor 7, parecido a la insulina, al factor de crecimiento insulínico, que también esta combinación de este producto es el NephroCheck test. Entonces, siempre debemos pedir un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, o si hay otra citopenia, la creatina sérica, el nitrógeno ureico, los iones monovalentes y divalentes, el uroanálisis, el cociente proteína creatinina en orina al azar y el ultrasonido renal. Si tenemos sospecha en un paciente de edad avanzada, varón, vesical y prostático, o vesical en las mujeres. Biomarcadores urinarios y biopsia renal, dependiendo de la presentación. Si el paciente se presenta con un síndrome nefrítico, con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o un síndrome nefrótico con falla renal. Más del espectro de biomarcadores de la lesión renal aguda, solo pueden revisar en casa, y la ecografía renal nos ayuda a diferenciar entre lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, porque ya sus compañeros mencionaron los cambios asociados a cronicidad: aumento difuso de la ecogenicidad cortical, disminución del tamaño renal, prominencia de las pirámides, adelgazamiento cortical, pérdida de la relación de seno-corteza. Un riñón normal se ve así. La corteza se ve oscura o hipoecogénica. ¿Por qué? Porque recibe mayor perfusión sanguínea. En cambio, la médula se va a ver hiperecogénica porque recibe solo el 10% del flujo sanguíneo renal que llega al riñón, que representa el 20% del gasto cardíaco. Bueno, 90% va a la corteza, 10% va a la médula. Y ustedes pueden detectar quistes también para ya ir viendo que ese paciente probablemente tenga una enfermedad renal crónica. Esto es un algoritmo de cómo yo debo evaluar a los pacientes con lesión renal aguda ante una creatinina elevada. Si tengo criterios de lesión renal aguda, ¿qué dice el ultrasonido? Si hay evidencia de obstrucción, evaluación urológica. Si no hay evidencia de obstrucción, yo debo hacerle todo el abordaje y ver si hay una causa hemodinámica que pueda resolver con fluidos, y si tengo que dar tratamiento de soporte o hay otra causa intrínseca que me haga sospechar que hay una glomerulonefritis aguda o una injuria tubular aguda por estas causas: pigmento, droga, isquemia, nefritis intersticial aguda, obstrucción intratubular, que haya una causa macrovascular o microvascular. Así que todo eso debo tenerlo en cuenta, y me ayuda mucho el ultrasonido a descartar que no haya algo urológico. Bueno, conclusiones. La lesión renal aguda es una enfermedad o una
condición que aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de lesiones renales agudas subsecuentes y de enfermedad renal crónica, debemos prestarle atención. Los riñones son nobles, pero a medida que uno les va dando golpes se van deteriorando, así que hay que tratar de cuidarlos lo más posible. Y lo importante que quiero que se lleven que la diferencia con enfermedad renal crónica es por temporalidad y por ciertos parámetros analíticos como la hormona paratiroidea y el nivel de hemoglobina, que van a estar aumentados, la PTH en lo que es enfermedad renal crónica, y van a tener una anemia severa en la enfermedad renal crónica versus la lesión renal aguda, que muy pocos cambios va a haber en esos dos parámetros clínicos. Ok. Y vamos con la enfermedad renal crónica. Sí, doctor. Entonces vamos con enfermedad renal crónica solo para afianzar los términos, y la definición es una normalidad de la estructura o función presente por más de 3 meses. Cuando hablamos de función es cuando el filtrado glomerular cae debajo de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados por más de 3 meses, con implicaciones para la salud. Se clasifica en base, siempre debemos buscar la causa, la categoría de filtrado glomerular y la albuminuria que tenga ese paciente. Pero si yo no tengo disminución del filtrado glomerular, pero tengo por más de 3 meses estos marcadores de daño renal, albuminuria, sedimento urinario anormal, con hematuria persistente, leucocituria, cilindros hemáticos, acantocitos, alteraciones electrolíticas y ácido base que me lleven a pensar desórdenes tubulares, o que ya yo sepa que mi paciente tiene un síndrome de Gittelman, un síndrome de Bartter, entre otros, ya yo sé que ese paciente tiene enfermedad renal crónica, que yo tenga anormalidades detectadas por histología, o que ese paciente ya tenga una glomerulonefritis crónica, una nefropatía IgA crónica, o que tenga una nefropatía membranosa crónica, eso ya me dice que tiene enfermedad renal crónica, o anormalidades estructurales como los múltiples quistes de la poliquistosis renal autosómica dominante, o que tenga historia de haber sido trasplantado, ya ese paciente tiene enfermedad renal crónica, aunque tenga un filtrado glomerular mayor de 60. Así que hay que jugar con estas dos para poder detectar pacientes con enfermedad renal crónica. Siempre buscarle la causa de la enfermedad renal crónica. En un 40% van a ser diabéticos. Entonces, todas estas causas pueden ocasionar enfermedad renal crónica y no necesariamente tener un deterioro marcado del filtrado glomerular menos de 60, pero hay que tenerlas en cuenta. Enfermedades glomerulares, tubulointersticiales, vasculares, quísticas y congénitas. Y así clasificamos la enfermedad renal crónica en grado 1 a grado 5 según el filtrado. Grado 1 mayor o igual a 90 de filtrado, grado 2 89 a 60, perdón, grado 3A 45 a 59, el 3B 30 a 44, grado 4 29 a 15, grado 5 menos de 15. Y clasificamos en este mapa de color o semáforo en base a la albuminuria. Entonces la A1 es una albuminuria normal o levemente incrementada, que es menos de 30 miligramos por gramo o menos de 3 miligramos por milimol. Moderadamente incrementada es una A2 de 30 a 300 miligramos por gramo, y la severa es A3 mayor de 300 miligramos por gramo. Y esto se puede calcular con una albúmina creatinina en orina al azar. Si ustedes lo quieren evaluar en orina de 24 horas, sería menos de 30 miligramos en 24 horas. 30 a 300 miligramos en 24 horas y más de 300 miligramos en 24 horas. ¿Qué nos quiere decir la albuminuria? Bueno, que este paciente con A3 va a tener mayor riesgo cardiovascular y renal, y asimismo va a ser el seguimiento. A los pacientes verdes yo no les doy un seguimiento tan estrecho como le voy a dar a un paciente rojo, y también ver que el filtrado glomerular, si tengo un filtrado glomerular 4 o 5, pero tengo un A1, ese paciente igual es severo. Pero vamos a decir que yo tenga un 60, 80, un 89, 60, un grado 2, y tengo A3, ya es un paciente naranja y hay que prestarle atención. No lo puedo estar viendo, vamos a decir, cada 12 meses o cada 6 meses. Ese paciente yo por lo menos lo tengo que ver cada 4 meses. Y a este cada 3 meses, o si no cada mes. Al paciente rojo.
carga de la enfermedad, en 2017 se hablaba de que había casi 700 millones de casos de enfermedad renal crónica con una prevalencia de 9.1%. Eso ha cambiado. En el 2021, la Sociedad Americana de Nefrología, la Sociedad Europea de Renal y la Sociedad Internacional de Nefrología indican que hay más de 850 millones de personas sufriendo de enfermedad renal crónica, siendo el doble de las personas con diabetes. En ese contexto, 450 millones, pero esto ha aumentado a 550 millones los diabéticos y 20 veces más prevalencia que el cáncer globalmente. El cáncer globalmente tiene 42 millones de personas afectadas y personas con SIDA, VIH, 36.7 millones. Así que la enfermedad renal crónica va a ser una de las principales causas de muerte. Si mal no me equivoco, ahora mismo está subiendo entre la octava, novena causa de muerte hacia la quinta en los próximos 10 a 20 años. Así que los nefrólogos vamos a tener trabajo y ustedes como médicos de atención primaria, los que decidan hacer atención primaria, van a tener que ver bastantes pacientes con enfermedad renal crónica. En cuanto a los años perdidos por discapacidad, en 2017 era responsable de 35.8 millones y de 1.2 millones de muertes. En el 2019, 41.5 millones de años perdidos por discapacidad y 1.43 millones de muertes secundarias a la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica, 11ª causa de muerte, cuando yo hice mi trabajo de investigación de medicina interna en el 2020, en el periodo comprendido entre 1990 y 2019, debido al envejecimiento y aumento de la carga de factores de riesgo para enfermedad renal crónica, como son diabetes e hipertensión. Pero esa 11ª causa de muerte ya ha subido a la 9ª, 8ª causa de muerte, y como les dije, en 10 a 20 años será la 5ª causa de muerte más frecuente a nivel global. Y esto es otro mapa de calor según albuminuria, para que ustedes vean en pacientes menores de 65 años y mayores de 65 años cuál es el riesgo relativo de que un paciente tenga mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, necesidad de terapia de reemplazo renal, episodios de reagudización o injuria renal aguda sobre una enfermedad renal crónica, hospitalización, enfermedad arterial periférica, fibrilación atrial, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular e infarto al miocardio. ¿En qué se traduce todo eso? Bueno, que los que tienen más albuminuria son los que más van a tener estos desenlaces adversos en ambos grupos, pero los mayores se llevan la peor parte. Los mayores van a tener un poco más de lo que vendría siendo daño, excepto sobre todo en la enfermedad arterial periférica. Pero si ven bien, todos los que tienen albuminuria mayor de 300 tienen un alto riesgo de presentar todos estos desenlaces cardiovasculares. Y a medida que se va disminuyendo el filtrado, claro está. Esto es solo para mostrar cuál es la cantidad de años perdidos por discapacidad por 100.000 personas en distintas áreas del mundo, cómo se va acumulando y quienes tienen menos, quienes tienen más. Entonces los países de mejores recursos son los que van a estar con grados más bajos en cuanto a este índice. ¿Y cómo debemos usar el filtrado glomerular y la albuminuria? Entonces, ¿qué yo necesito para el filtrado glomerular? Una simple creatinina, preguntarle la edad al paciente y en ocasiones ver el peso. Y la albuminuria siendo una albúmina de creatinina en orina al azar. Entonces, yo debo diagnosticar y estadificar la enfermedad renal crónica. Sobre todo el filtrado glomerular para detectar enfermedad renal crónica y evaluar la donación renal. Albuminuria para detectar una enfermedad renal crónica y establecer un pronóstico y cuánto debo yo seguir al paciente. Para tratamiento, me sirve para saber cuándo debo referir al nefrólogo. A partir del estadio 3B, todos los pacientes se deben referir al nefrólogo. Si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica con estadios más tempranos, pero que no le logro controlar la presión de forma adecuada con mis tratamientos, debo referir al nefrólogo. Educación familiar y del paciente de enfermedad renal crónica, monitorizar la progresión de lo que vendría siendo el descenso del filtrado glomerular, referencia a trasplante renal para acceso vascular, modificar la dosis de los medicamentos y determinar qué procedimientos son seguros según el filtrado glomerular. Albuminuria, referir al nefrólogo, educación familiar y del paciente, monitorizar progresión,
y elegir para ensayos clínicos. Y también me permite evaluar el riesgo de complicaciones por enfermedad renal crónica, progresión, enfermedades cardiovasculares, errores médicos, complicaciones perioperatorias. Los pacientes con enfermedad renal crónica no van a ser lo mismo que un paciente con otra enfermedad o sin enfermedad en cuanto a las complicaciones que pueden presentar durante una cirugía. Los pacientes con enfermedad renal crónica sangran más, tienen más desequilibrios hidroelectrolíticos, tienen más desenlaces cardiovasculares. Así que la evaluación de esos pacientes hay que hacerla con pinzas. Riesgo de mortalidad y la fertilidad también pueden evaluarse con esto. Y lo mismo acá con la albuminuria, progresión, enfermedades cardiovasculares, riesgo de mortalidad, fertilidad y riesgo de complicaciones en el embarazo. Entonces, para eso nos sirve estadificar por filtrado glomerular y albuminuria. Entonces, evaluar la tasa de filtrado glomerular, esto ya lo hemos hablado. Tenemos la tasa de filtración glomerular estimada, que puede ser en base a creatinina o cistatina C. La tasa de filtración glomerular medida, que puede ser con Ioexol, Talamato, el EPTA y el DTPA. El aclaramiento de orina minutada con creatinina en una orina de 24 horas o las imágenes nucleares con cintigrafía o resonancia magnética también con radiocontraste. Pero esto está muy relacionado con errores y no se recomienda. En cuanto a la creatinina en orina de 24 horas también tiene errores. Y se recomienda solo cuando no hay otras opciones en cuanto a estas dos para evaluar la función glomerular y ver si hay mucha diferencia en base a estas dos. En cuanto a la medida, se usa en ciertas circunstancias y se usa más para la investigación y no tanto así para la práctica clínica. En cambio, esto es lo que más usamos para la práctica clínica y usamos más la creatinina para evaluar de forma inicial los pacientes. Y la cistatina C en casos especiales. Solo en Suecia lo están utilizando todo el tiempo para evaluar la función renal. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de tamizaje para diagnóstico y estadiaje de enfermedad renal? Yo tengo un adulto que identifico que tiene riesgo para enfermedad renal. Le hago las mediciones de filtrado glomerular y de albúmina creatinina en orina al azar. Y otros marcadores de daño renal como ¿qué? Un uroanálisis para ver si no hay hematuria, proteinuria y leucocituria y presencia de cilindros en el examen de sedimento urinario. Si ese individuo tiene filtrado glomerular menos de 60, tiene un ACR más mayor o igual a 30 miligramos por gramo y otros marcadores de enfermedad renal presente, entonces yo debo ver que si no los tiene, puede ser un AKI. Y solo tiene el aumento de lo que vendría siendo la creatinina. Pero si sí lo tiene, y tiene lo que ya hablamos acá, entonces ese paciente hay que medirle, si se puede, un filtrado glomerular estimado con creatinina cistatina y estadificar de acuerdo a filtrado glomerular y albuminuria para definir el pronóstico de ese paciente, el riesgo cardiovascular que tiene y cada cuánto yo le debo dar seguimiento. Si tiene más de 60 y no tiene albuminuria, ese paciente no tiene enfermedad renal crónica, pero se va a realizar las pruebas posteriormente dependiendo de las características individuales y del riesgo potencial que tenga ese paciente para enfermedad renal crónica. Si es un diabético, si es un hipertenso, si tiene dislipidemia, si toma algún nefrotóxico, todo eso hay que tenerlo en cuenta para definir qué paciente se puede complicar con una enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos los factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Los factores de riesgo comunes, los ya conocidos, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y que haya tenido lesión renal aguda o enfermedad renal aguda previa. Pacientes que viven en áreas geográficas con alta prevalencia de enfermedad renal crónica, la nefropatía de origen no determinado, pacientes con alta prevalencia del gen APOL1, de variantes genéticas, exposiciones ambientales, desórdenes genitourinarios, CACUT principalmente, condiciones inflamatorias crónicas o multisistémicas como el lupus, las vasculitis, las ANCA asociadas y otros tipos de vasculitis, y que el paciente tenga HIV.
Iatrogénica porque nosotros dimos medicamentos para ocasionar nefrotoxicidad y nefritis por radiación. La historia familiar o variantes genéticas asociadas a enfermedad renal crónica, falla renal, APOL1, Alport, poliquistosis renal, hay que tenerlas en cuenta. Condiciones de la gestación, como ya lo mencioné, nosotros nacemos con menos nefronas si somos pretérminos, si somos pequeños para la edad gestacional o si nuestra madre padeció de preeclampsia, eclampsia, nosotros debemos chequearnos los niveles de creatinina por lo menos anualmente para saber cómo estamos en cuanto a nuestra función renal, porque nosotros vamos a tener entonces una disminución del número de nefronas normal y nos podemos deteriorar. O la exposición ocupacional a cadmio, plomo, mercurio, hidrocarburos policíclicos y pesticidas. Me llegó un paciente hace poco de Chepo, pero una parte mucho más metida de Chepo, mucho más allá de la entrada de San Blas, en donde el paciente estaba fumigando cada rato con órganos fosforados y ya tiene una enfermedad renal crónica con riñones pequeños en el ultrasonido, alteración de cogenicidad y ya tiene una creatinina en 1.6. Así que, ¿qué hicimos con él? Hemos indagado en sus factores de riesgo, hemos cambiado o tratado de cambiar sus hábitos de estilo de vida y hemos añadido, porque tiene proteinuria, dapaglifosina para poder limitar su albuminuria en ese contexto. Que tenga indicación como tal para albuminuria no, pero en otros países sí se está utilizando off-label para poder mitigar el daño de la albuminuria. Sobre todo si tienes diabetes. El paciente, si mal no recuerdo, tenía prediabetes, así que lo uso con más seguridad. Y bueno, esto es lo que tienen que tener en la mente siempre que hay un paciente con enfermedad renal crónica. Descartar que no haya tenido nada de esto. Consideraciones en niños. El 70% de las enfermedades renales crónicas en niñez es debido a los trastornos urogenitales congénitos. CACUT se le llama esto, y está caracterizado por una progresión más lenta a falla renal y mayor probabilidad de poliuria. ¿Por qué poliuria? Porque ellos van a tener más daño tubular, van a tener más nicturia también, van a tener más alteraciones de la concentración y dilución urinaria, que en las condiciones que causan enfermedad renal crónica en los adultos, que se deben más al mecanismo de hiperfiltración glomerular. Eso no quiere decir que el niño no pueda tener hiperfiltración glomerular. Consideraciones en el adulto mayor, la longevidad está aumentando, que haya más enfermedad renal crónica. Distintos patrones de complejidad con características que incluyen multimorbilidad. Los pacientes adultos mayores van a ser hipertensos, muchos van a tener diabetes, muchos van a tener enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, aterosclerosis, fragilidad, inmunosenescencia, sarcopenia, por lo cual es una población mucho más susceptible a presentar enfermedad renal crónica. Además que le damos polifarmacia, envenenamos a los pobres abuelitos. Hay unos criterios en geriatría que se llaman los criterios de Beers de cerveza, para evitar la polifarmacia. Fragilidad, deterioro cognitivo, desórdenes gerontopsiquiátricos. Entonces, un paciente con deterioro cognitivo con polifarmacia y que no tenga nadie que le pueda ayudar en la toma de medicamentos, probablemente se pueda tomar muchos medicamentos nefrotóxicos en altas cantidades porque piensa que es el otro medicamento. Entonces, siempre hay que jugar con esos factores en el adulto mayor. En el adulto mayor, lo otro que pasa es que la tasa de filtrado glomerular estimada va a sobreestimar el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque hay mucha sarcopenia, hay mucha pérdida de masa muscular. Entonces, si yo le tomo una creatinina a ese paciente, la creatinina me va a salir mucho más baja de lo que realmente tiene ese paciente debido a su sarcopenia importante. La albuminuria puede dar resultados falsamente elevados debido a la baja creatinina en el denominador secundario a la sarcopenia importante del adulto mayor. Y la estricta disminución de la presión arterial puede venir con el riesgo de mareos y caídas en los adultos mayores. Por eso, cuando veamos la clase de hipertensión arterial, los adultos mayores, yo solo debo bajarle la presión de forma paulatina, no tan estricto, y siempre vigilando que no tenga efectos adversos como mareos o sensación de que se va a desvanecer.
Entonces muchas guías ponen que en el adulto mayor, si no lo tolera, yo lo mantenga en presiones arteriales entre 140, 150 la sistólica, 80 la diastólica. Así que no puede ser más permisivo en el adulto mayor. Pero si el adulto mayor tú le vas bajando la presión y vas a 130, 80, vas a 120, 80 y ese adulto mayor lo tolera y no tiene síntomas, yo puedo hacerlo, pero siempre con una comunicación continua con el paciente. Entonces aquí tenemos todas las consideraciones especiales durante todo lo que vendría siendo el trayecto de la vida en cuanto a adolescentes, embarazo y lactancia, sexo, género y adultos mayores. Fertilidad y embarazo en enfermedad renal crónica. Bueno, en la enfermedad renal crónica va a haber una disminución de la fertilidad. Va a haber una alteración del eje hipotálamo pituitaria gonadal. Hay un rol fisiopatológico. Planificación familiar es esencial. Va a haber muchos ciclos anovulatorios en la enfermedad renal crónica con aumento de prolactina, que es una de las principales componentes de esos ciclos anovulatorios. Va a haber enfermedad renal crónica asociada con desenlaces adversos en el embarazo. La enfermedad renal crónica puede progresar más en el embarazo, puede tener brotes de enfermedades renales, sobre todo pacientes que tienen un embarazo y han tenido lupus, pueden tener un brote o un flare de nefritis lúpica en el embarazo y eso complica todo. Por eso se recomienda que las pacientes que desean quedar embarazadas y tienen una enfermedad autoinmune tengan por lo menos un periodo de remisión completa de 6 a 12 meses, dependiendo de la enfermedad. En el lupus ya que tengas remisión completa más de 6 meses, ya tú puedes planificar un embarazo. Complicaciones adversas en el embarazo: preeclampsia, parto pretérmino y producto pequeño para la edad gestacional. Así que si yo les pregunto las complicaciones en el embarazo de una paciente con enfermedad renal crónica, ustedes pueden colocarme cualquiera de estas: preeclampsia, parto pretérmino y producto pequeño para la edad gestacional. Esta tabla ya la he mencionado, que siempre la tengo en cuenta para preguntas, y es la diferencia entre creatinina y cistatina, que lo ideal es usar la CKD-EPI de creatinina cistatina para estimar la tasa de filtrado glomerular idealmente. Estas son las interferencias en la medición de la creatinina cuando se hace por el método de Jaffe, que es el colorimétrico, y los métodos enzimáticos. Esto es para que vean la tablita. Y las indicaciones del filtrado glomerular medido es cuando hay condiciones clínicas en donde la ecuación para la estimación con creatinina y cistatina no es certera o hay dudas en cuanto a su utilidad. Esto puede ser en estados catabólicos como infecciones severas, estados inflamatorios que alteran a la cistatina, que haya un recambio celular alto como en cánceres, sobre todo los hematológicos, en cirrosis avanzada o en falla cardíaca terminal, que se estén utilizando alta dosis de esteroides en cuanto a la cistatina, o que ese paciente esté muy frágil y sarcopénico en cuanto a la creatinina. Entonces, cuando se necesita mayor, por así decirlo, mayor definición o mayor seguridad en cuanto a medir el filtrado glomerular, yo debo medirlo más que estimarlo, sobre todo en los pacientes que van para un trasplante renal, o sea, en decisiones serias como un trasplante renal, otro trasplante de órgano sólido, o decidir quién va a ser el candidato a ser el donante del riñón, o en la dosis de medicamento, ya que puede haber un estrecho rango terapéutico que nos puede llevar a toxicidad, como cuál es la dioxina, los niveles de litio que pueden ocasionar nefrotoxicidad también, y la dioxina que puede ocasionar también arritmias cardíacas, cambios electrocardiográficos como la cubeta digitálica, también puede ocurrir, aunque la dioxina cada vez se usa menos. El estadiaje de enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular y albuminuria. Bueno, hay controversia con el grupo que tiene el grado 3A a 1, ya que tiene 3 veces más riesgo de AKI y 13 veces más riesgo de falla renal. Entonces, en este grupo hay una asociación de riesgo inconsistente.
particularmente en los adultos mayores, porque si yo tengo un descenso de filtrado glomerular a partir de los 40 años, de 10 mililitros por minuto por década, probablemente cuando yo tenga 70, 80 años, mi filtrado glomerular ya va a estar en este estadio o menos. Y no necesariamente es que yo tenga una enfermedad renal crónica o un deterioro de función renal, sino que es lo normal de mi descenso de filtrado glomerular relacionado con la edad. Entonces eso hay que manejarlo con pinzas y siempre hay que tenerlo en la cabeza para poder no, por así decirlo, estigmatizar al pobre abuelo y categorizarlo como enfermedad renal crónica y comenzar a darle una tanda de medicamentos, modificarle la dieta al abuelo de que no coma sal, de que deje de meterse todo el potasio en la dieta, que deje de comer frutas, y pasa generalmente por desconocimiento. Entonces ustedes sí deben tener en cuenta al pobre adulto mayor que ya tiene un filtrado glomerular de 60, evaluarlo con pinzas. Pero si es un abuelito con 60 de filtrado glomerular, pero tiene hematuria, tiene proteinuria, ya la cosa cambia. O sea, ahí sí hay una enfermedad renal crónica. Pero si no tiene nada de eso y tiene los pobres 60, 50 de filtrado glomerular, pero tiene 80 años, dejen al pobre abuelo comer lo que él desee y no le pongan tantos medicamentos. Entonces, ¿cómo establecer la cronicidad? Bueno, probar cronicidad de al menos 3 meses. Siempre debo revisar, y es muy importante en nefrología y creo que en todas las especialidades médicas, clínicas, revisar cómo estaban los laboratorios antes, cómo estaban los filtrados glomerulares previos, para ver cómo ha ido cronológicamente afectándose ese paciente. Revisar medidas previas de albuminuria y proteinuria y examen microscópicos de orina. Evaluar las imágenes con cambio de tamaño renal y adelgazamiento cortical, los hallazgos histopatológicos de fibrosis y atrofia, hacer una historia médica completa, énfasis en condiciones causantes o contribuyentes a desarrollar en cuanto a enfermedad renal crónica, y repetir mediciones dentro y más allá de los 3 meses para yo cerciorarme de que ese paciente tiene cronicidad. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades subagudas que pueden mejorar con el tiempo. Así que todo eso hay que tenerlo en la balanza. Hago un examen físico completo, reviso las medicaciones nefrotóxicas, signos y síntomas de alteraciones o anormalidades del tracto urinario, cómo es la condición social del paciente, historia médica, si hay enfermedades sistémicas con síntomas y signos y síntomas sistémicos, y cuidadosamente evaluar las causas genéticas, incluyendo el pedigrí familiar para enfermedad renal crónica, en caso tal de ser necesario. Los test de laboratorio, uroanálisis y sedimento urinario, albúmina creatina en orina al azar, los test serológicos en caso tal de que la sospecha sea que ese paciente tenga hepatitis B, hepatitis C, VIH, ANCA, ANA, según lo que yo esté pensando. Ultrasonidos, para ver que no haya una causa obstructiva u otra causa estructural que explique la enfermedad renal crónica, la biopsia renal y los test genéticos. Entonces, el test inicial va a ser estimar el filtrado glomerular, considerar causas de error y si necesito una medida más fidedigna para ese filtrado glomerular estimado. Si la necesito, si está acertado el filtrado glomerular, entonces yo sigo con la de creatinina. Si no, mido la cistatina C. Considerar causas potenciales de error. Lo ideal es usar esto. No lo tenemos, así que nosotros siempre nos vamos a quedar aquí por ahora. Y lo clasificamos según eso y nuestra albuminuria. Entonces, aquí están las diferencias entre el filtrado glomerular estimado y medido, que es básicamente lo que yo les he hablado. Cuáles son más accesibles, cuáles son más seguros, cuáles solo se realizan en laboratorio, cuáles usamos más para la práctica clínica. Y la recomendación de CADIO, que es en adulto en riesgo de enfermedad renal crónica, ellos recomiendan utilizar la ecuación de filtrado glomerular estimada basada en creatinina. Si la cistatina C está disponible, entonces la categoría de filtrado glomerular debe ser estimada con la combinación de creatinina y cistatina C, o sea, la eGFR creatinina cistatina, con una recomendación 1B, una recomendación bastante alta.
Entonces, por el momento, como es más accesible, menos costosa y la usamos diariamente en la práctica clínica, yo pues debo usar esto. Pero si cuento con esto, fantástico. Y hacia allá debemos evolucionar. Más de lo mismo, imagen, biopsia renal, los laboratorios y el pedigrí genético APOL1, que es para las razas afroamericanas que tienen hipertensión refractaria o que tienen glomerulosclerosis focal segmentaria, el colágeno 4A3 y el colágeno 4A4 y el A5, que tiene que ver con síndrome de Alport, enfermedad de membrana basal glomerular delgada, que es la hematuria familiar benigna, y lo que es el síndrome de ANA, el NPHC1, que tiene que ver con las nefronoptisis, que es una enfermedad quística medular renal, el UMOT, que no es más que una mutación genética en la uromodulina o proteína de Klaus-Horfeld, que se debe a una enfermedad túbulo-intersticial autosómica dominante. El HNF1 beta, que es el factor nuclear hepático 1 beta, que esa mutación está relacionada con una enfermedad túbulo-intersticial autosómica dominante relacionada con diabetes y quistes renales. Hay que tenerlo en cuenta, el PKD1, PKD2, que son los genes relacionados con la poliquistosis renal autosómica dominante. Y hay muchos más genes que destacar. Y es por eso que el futuro en la medicina nefrológica panameña es también tener más disponibilidad del panel genético para poder ponerle una etiqueta o un apellido a esas enfermedades renales crónicas de origen desconocido que pueden ser cualquiera de estas causas presentadas acá. Entonces, muchas causas son genéticas. Hay que empezar a utilizar la genética. ¿Cuándo solicitar el estudio genético? Que es la gran pregunta, cuando hay una alta prevalencia de subtipos monogénicos dentro de la categoría clínica. Que haya un inicio temprano de la enfermedad renal crónica, o sea, que el paciente esté joven y esté presentando deterioro renal. Características multisistémicas o que abarquen un síndrome, que haya consanguinidad, posibilidad de identificar una condición susceptible de tratamiento dirigido y enfermedad renal crónica con falla renal de etiología incierta cuando la biopsia renal no será informativa debido a enfermedad avanzada. Si yo tengo unos riñones crónicos en el ultrasonido, pero sospecho que ese paciente pueda tener un síndrome genético, yo podría realizar el panel genético. Entonces aquí están todas las indicaciones de cuándo yo debo hacer un panel genético. Y siempre debo tener y estar anuente de cómo es el tipo de mi clínica o de mi centro donde yo estoy atendiendo a los pacientes, el número de nefrólogos que hay, el conocimiento que hay. Si no se sabe mucho de genética, hay que educar en genética y buscar el conocimiento. Entonces, aunque tú seas ya subespecialista, aunque seas especialista, tú siempre debes seguir en esto, en la búsqueda del conocimiento de diferentes formas, ya sea docencias intrahospitalarias o cuando llegas a tu casa te dedicas 1 o 2 horas a revisar un tema o sigues en comunicación en diferentes grupos con la gente con la que te preparaste y siguen intercambiando ideas. Y bueno, no todo es medicina, también hay que saber recrearse para que esos conocimientos se fijen más, porque no estoy pensando mucho en ello y mi subconsciente es el que los está trabajando. Evaluación de albuminuria y proteinuria. La mejor opción, muestra del chorro medio de la primera orina de la mañana en niños y adultos. Entonces, cuando ustedes van a evaluar una albuminuria y una proteinuria, ustedes tienen que decirle al paciente que ustedes quieren una albumina creatinina en orina al azar o una proteína creatinina en orina al azar. Pero ¿cómo le van a decir al paciente que se debe tomar la muestra? Si es hombre, bota el primer chorrito de la mañana, lo descarta y a partir del chorro medio comienza a recoger la orina. En la mujer lo mismo, solo que en la mujer va a haber un pequeño cambio. Ella primero tiene que limpiar sus genitales externos con clorexidina o jabón. Los genitales externos los limpia porque la uretra es más corta y tiene más riesgo de que esa muestra salga contaminada por la uretra corta. Entonces comienza a recoger, bota el primer chorrito y a partir del chorro medio, comienza a recoger la muestra de orina para que no tenga contaminación con células epiteliales, que no tenga una falsa hematuria y que no tenga una falsa proteinuria. Se calculan estos cocientes
También hay métodos automatizados para medir estos cocientes y el ureanálisis con tira reactiva nos detecta que hay albuminuria. Pero, aunque el ureanálisis no detecta albuminuria, no nos dice qué cantidad exacta de albuminuria tiene ese paciente, por lo cual siempre hay que cuantificar la proteína con orina de 24 horas de ser posible o con estas medidas en orina al azar, perdón. Y aquí nos habla de la variabilidad biológica en evaluación de albuminuria, proteinuria y creatinina. Eso lo pueden revisar en casa, pero saber que si hay hematuria, menstruación, ejercicio, infección, hay alteración de la proteinuria. Y las proteínas no albúminas pueden hacer que la tira reactiva esté negativa cuando realmente sí hay proteína, pero eso hay que sospecharlo con la clínica del paciente. Y eso cada vez se hace haciendo más historia clínica y examen físico. La concentración de la creatinina urinaria varía con el sexo, con el peso y los cambios en la excreción de creatinina, así que todos esos escenarios hay que tenerlos en cuenta. Evaluación de riesgo en enfermedad renal crónica, evaluar la albuminuria en adultos y en niños al menos una vez al año. Evaluar con más frecuencia en pacientes con alto riesgo de progresión, como cuáles: hipertensos, diabéticos que hayan tenido enfermedad cardiovascular y que hayan tenido un episodio o episodios previos de lesión renal aguda y enfermedad renal aguda. Para personas con enfermedad renal crónica, un cambio de filtrado glomerular estimado más del 20% y un aumento del doble en albuminuria es una prueba subsecuente que excede la variabilidad esperada y necesita una evaluación pronta. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer en cuanto a la enfermedad renal crónica? ¿Cómo debemos impactar como médicos y como equipo multidisciplinario? Bueno, debemos impactar en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, en cuanto a sus manifestaciones, previniendo y tratando los síntomas y signos clínicos, incluyendo la presión arterial, maximizar la calidad de vida, función física, capacidad de trabajar y habilidad de socializar de estos pacientes, apropiarse de la monitorización y tratamiento de las anormalidades del laboratorio de los pacientes con enfermedad renal crónica con implicaciones para la salud, como cuál: la anemia, la enfermedad mineral ósea, los desórdenes del potasio y la acidosis. Entonces aquí, en resumidas cuentas, les he dicho todo lo que se puede presentar en la enfermedad renal crónica. Lo que falta aquí es la sobrecarga de volumen, porque el paciente va a dejar de ir orinando. Y al dejar de ir orinando, no solo va a tener edema generalizado, sino que no va a poder botar los tóxicos o las toxinas urémicas, y eso va a generar el síndrome urémico. Los desenlaces de enfermedad renal crónica también debemos impactarlos, minimizando el riesgo de progresión a falla renal, con necesidad de diálisis, manejar el riesgo y el tratamiento apropiado de complicaciones, incluyendo las cardiovasculares, las hospitalizaciones, la gota y las infecciones. Modificar el curso natural de la enfermedad renal crónica y sus síntomas. Impactando en la fisiopatología podemos llegar a esto, porque lo que queremos es que ese paciente no llegue a diálisis de forma inmediata. Queremos que por lo menos esté 10 a 25 años sin necesidad de diálisis y podamos ir preparándolo de forma adecuada en tal caso que lo necesite, o preparándolo para un trasplante renal. Entonces, siempre al diagnóstico de la enfermedad renal, yo debo evaluar causas, siempre buscarle la causa, no dejar al paciente sin una etiqueta, sin un apellido, calcular el riesgo con tasa de filtración glomerular estimada, y hay un riesgo de terapia de reemplazo renal que se puede calcular, albuminuria, y si hay presencia de hematuria microscópica, y otros como enfermedad renal crónica e hipertensión refractaria al tratamiento con la necesidad de mayor o igual a 4 antihipertensivos, anormalidades persistentes del potasio sérico, acidosis, anemia, enfermedad ósea, malnutrición. Hay que manejar esas complicaciones. Nuevamente, el mapa de calor, dependiendo del filtrado glomerular, de la albuminuria, y cada cuánto lo debo ver por año. Entonces, lo que está en cuadrito verde son los que menos riesgo tienen. El cuadrito amarillo, riesgo moderado. Cuadrito naranja, alto riesgo. Cuadrito rojo claro, muy alto riesgo. Cuadrito rojo, que ya está acariciando la diálisis o el trasplante renal.
Entonces, cuando yo tengo un paciente de bajo riesgo, lo veo cada 12 meses. Al de riesgo moderado, pero con filtrados y albuminuria no tan marcada, cada 6 meses. A estos dos, los amarillos, los puedo ver cada 6 meses, pero si tiene albuminuria marcada, lo debo ver 3 veces al año, o sea, cada 4 meses. Si ese paciente ya tiene un mayor deterioro del filtrado glomerular, tiene un cuadrito rojo claro, yo debo verlo y tratarlo por lo menos 3 veces al año, o sea, cada 4 meses. Pero si ya está pronto a iniciar diálisis y tiene un deterioro muy marcado y una albuminuria muy marcada, yo debo ver ese paciente cada 3 meses, e idealmente cada 1 a 3 meses. Así que este cuadrito es muy importante que lo tengan en cuenta cuando van a evaluar un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, entrando al tratamiento, ¿cuáles son las principales medidas que nosotros podemos hacer para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica? Dieta saludable, actividad física, detener el tabaquismo, manejar el peso y evaluar estos factores cada 3 a 6 meses, pero eso depende mucho de lo que hablamos previamente aquí. Entonces, la primera línea para la mayoría de los pacientes, esto es en base a la guía de enfermedad renal diabética, que puedo usar un ISGLT2 y continuar hasta la diálisis o el trasplante. Debo manejar la hiperglicemia. ¿Por qué pongo lo de diabetes? Porque es la principal causa de enfermedad renal crónica. Siempre manejar lo que vendría siendo la glicemia. Pero si yo no tuviese diabetes, no podría dar esto, a menos que el ISGLT2 tenga otras indicaciones como enfermedades glomerulares proteinúricas o enfermedades renales proteinúricas. El control estricto de la presión arterial sí debo tenerlo con cualquier paciente, aunque no sea diabético, que sufra de enfermedad renal crónica, tratando de alcanzar una sistólica menos de 120. Y si tiene proteinuria, me puede ayudar de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como excelentes proteinúricos. Si no es suficiente, yo puedo añadir a mi tratamiento de presión arterial calcio antagonistas o puedo colocar antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo como la finerenona, que también me va a ayudar a lo que vendría siendo la proteinuria. Y si yo necesito también para enfermedad refractaria o que tenga falla cardíaca, yo puedo usar los antagonistas del receptor mineralocorticoide esteroideo como espironolactona y eplerenona. Si yo tengo pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alteración de los lípidos, yo debo pensar en colocarle a ese paciente estatinas de moderada a alta intensidad. Terapia antiplaquetaria para los pacientes con alto riesgo cardiovascular, ezetimibe e inhibidores del PCSK9 cuando no controlo de forma adecuada los lípidos, y los mismos principios en pacientes con riesgo cardiovascular y fibrilación atrial. Siempre manejar la anemia, la enfermedad mineral ósea, que la evalúo con calcio, fósforo, magnesio y niveles de PTH, acidosis de una gasometría venosa o unos niveles de CO2 o bicarbonato en suero, anormalidades del potasio, saber que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una tendencia a la hipercalemia cuando se ha indicado. Y bueno, ya para ir terminando, lo dejo en esta diapositiva de la dieta. Ya la próxima clase hablaremos de la dieta en enfermedad renal crónica y hablaremos de la principal causa de enfermedad renal crónica, que es la enfermedad renal diabética, en la próxima clase. Y veremos si podemos iniciar con hipertensión arterial. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Por mi parte no, profe. Bueno, y la próxima semana realizaremos el primer quiz, la primera prueba corta. ¿Ok? ¿O cuándo son las semanas que son presenciales ya? ¿Después del 31? A partir de, sí, del 3 de febrero. Ah, bueno, mejor lo hacemos presencial. Lo hacemos presencial a partir de febrero. ¿Ok? Y seguimos con las cápsulas mientras. Ya llevamos 2 cápsulas, faltan 4.
Y este fin de semana voy a ver si ya les comparto las clases para que las tengan, las puedan ir revisando. ¿Ok? Listo, profe. Hasta luego. Listo, gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Bye.